La impactante sequía del río Éufrates deja al descubierto increíbles tesoros olvidados bajo el agua por más de 40 años. Bienvenidos amigos al canal de YouTube Abre tu Mente, donde exploramos temas de actualidad y te educamos en el camino. Si te interesan todas nuestras temáticas, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificación y por supuesto, interactúes con nosotros con un like o comentario sobre el tema. Comencemos. Oro Azul, Arteria Azul o la llamada Tierra de Nadie y de Todos son solo algunos de los grandes nombres que ha recibido el río Éufrates, uno de los dos ríos occidentales que definen la Mesopotamia junto con el Tigris. Este es uno de los ríos con más tradición en la historia de la humanidad y se atribuye que en sus márgenes se fundaron las primeras civilizaciones, tratándose de un río sagrado, fuente de vida, de cultura y civilización. Recordemos que en la Biblia este río se menciona por primera vez en Génesis 2:14 como uno de los 4 ríos que nacían en Edén. Más tarde Dios prometió a Abraham darle a su descendencia la tierra que se extendía desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, y esta misma promesa fue renovada a la nación de Israel. Para comprender mejor la majestuosidad de este río, que posee una longitud de 2.700 kilómetros, partimos de sus dos afluentes principales, el Kerasu, que nace de Turquía a unos 100 kilómetros del extremo sudeste del Mar Negro, y el Murabnerit, que tiene su cabecera a la mitad del camino entre el lago Van y el monte Ararat. A medio camino entre los dos ríos se extiende el valle del río Araxes, río que algunos identifican como el Guión. Los cursos del Kerasu y del Murabneri corren casi paralelos hasta confluir cerca de la ciudad de Keban, a unos 610 metros sobre el nivel del mar. En esta confluencia se forma el Éufrates, después de haber recorrido unos 640 kilómetros por terreno montañoso desde la cabecera del Murabneri. En ese punto, el río comienza un viaje de unos 480 kilómetros hacia el sur de su curso. Interrumpido por cataratas y rápidos, irrumpe en su tramo final en la llanura siria, cerca de la antigua Carquemis. Una vez en la antigua fortaleza, el Éufrates se encuentra a tan solo unos 160 kilómetros del Mediterráneo. Es allí donde el curso del río gira en dirección sudeste hacia el Golfo Pérsico, que se encuentra a más de 1.100 kilómetros. La sección media del Éufrates desciende desde Carquemis hasta Hit, ciudad que se halla en la región de los pozos de Betún y donde los afluentes del Balhit y Jabur se incorporan a la corriente del Éufrates. Después de pasar por Hit, el río atraviesa la fértil llanura de Mesopotamia, a unos 80 kilómetros al sur de esta ciudad, en las proximidades de Bagdad. Le separan del Tigris unos 40 kilómetros. En su parte inferior, el Éufrates se extiende entre los grandes pantanos y en lo que en otro tiempo eran canales, por lo que el curso del río se va haciendo más lento. Por fin, el Éufrates y el Tigris confluyen cerca de Basora y desde allí hasta el Golfo Pérsico. El río recibe el nombre de Shad el Arab. Se cree que el cieno depositado por ambos ríos fue formando el delta del Golfo Pérsico y que en un principio la costa llegaba mucho más al norte, tal vez hasta la antigua Ur de los Caldeos, la ciudad natal de Abraham. A orillas del río Éufrates florecieron muchas ciudades antiguas, entre ellas Ur, Erech, Kis y Babilonia. Al parecer el curso del río se ha desplazado algo hacia el oeste, de modo que muchas de las ruinas de estas ciudades están ahora a varios kilómetros al este del río. La gran ciudad de Babilonia se construyó en un principio a ambos lados del Éufrates y se usaron las aguas del río para hacer un foso ancho y profundo que rodeaba la ciudad y también una red de canales intramuros. En la actualidad, la amenaza de que el río Éufrates se seque es uno de los grandes temores de las comunidades de Oriente Medio, especialmente para Irak, que está situada al final del recorrido del río Éufrates. Pero la escasez de agua no es algo nuevo. La irrigación ya azotó a Sipar, Uruk o Eridu, algunas de las primeras ciudades de Mesopotamia que se asentaron a lo largo del río Éufrates hace más de 5.000 años.
El sur de Irak es una de las regiones más afectadas por la crisis climática, donde los campesinos y agricultores extraen aguas del río Tigris para mantener sus cultivos, pero sin mucho éxito, ya que gran cantidad de tierra agrícola a orillas del Éufrates está disminuyendo. El Estado turco, que ha estado utilizando el agua del Éufrates como arma contra los sirios durante años, corta en gran medida las aguas que fluyen hacia Irak y Siria, pasando por encima de los acuerdos de Damasco y Ankara en 1987, donde se supone que Turquía entregará 500 metros cúbicos de agua por segundo a Siria. Sin embargo, el Estado solo entrega actualmente 200 metros cúbicos de agua por segundo. La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria advirtió que la política del Estado turco de disminuir las aguas del río Éufrates provocaría crisis humanitaria en la región, poniendo en peligro a 9 millones de sirios que viven en áreas cercanas al río. Pero mientras unos se preocupan por la crisis humanitaria, otros aprovechan la sequía para hacer grandes descubrimientos. Y es que la disminución del río ha dejado al descubierto una ciudad construida hace 3.400 años al sur de Irak, y en cuyo centro los arqueólogos de la Universidad de Tübingen encontraron un palacio antiguo perfectamente conservado. Según los hallazgos del equipo en colaboración con la Organización de Arqueología de Kurdistán, los arqueólogos encontraron lo siguiente: una ciudad que incluía un palacio con paredes conservadas a alturas de 7 metros y en el interior había cámaras que alguna vez habían sido decoradas con murales pintados. Los científicos a cargo del proyecto de investigación convinieron referirse al sitio como Kemune, a partir de las dataciones realizadas sobre los vestigios, pero es posible que el asentamiento haya alcanzado su auge durante el Imperio Mitaní, perteneciente a la Edad de Bronce. Sin embargo, no es la primera vez que se sabe del yacimiento de Kemune. Por el contrario, los bajos volúmenes en las presas del Tigris ya habían dado pistas sobre la ciudad milenaria que descansaba en la cama del río. Pero según explicó el líder del estudio, Hassan Ahmed, no se había podido escarbar allí. En 2022, los investigadores mapearon rápidamente el sitio, excavaron una fortificación masiva con muros y torres, una bodega de almacenamiento de varios pisos y un complejo industrial. El equipo también notó el estado notablemente bien conservado de las ruinas, que están hechas de ladrillos de barro cocido que pudieron sobrevivir 40 años principalmente bajo el agua. Incluso se descubrieron tablillas de arcilla sin coser con escritura cuneiforme en vasijas de arcilla. Algunos todavía están encerrados en sobres de arcilla como si hubieran sido enviados a un destinatario. Las tablillas corresponden al Imperio Asirio Medio, por lo tanto, datan de después de que un terremoto destruyera gran parte de la ciudad alrededor del año 1350 a.C. Esta ciudad de 3.400 años de antigüedad es una parte importante de la historia iraquí y mundial. Su reaparición periódica arroja nuevos datos sobre el Imperio Mitaní y así nos ayuda a entender mejor esta etapa de la humanidad. Con el retroceso del área inundada también ha surgido el sitio de Tel Meribel, con restos del 9º milenio a.C. y donde se construyó la que es históricamente considerada la primera muralla siria en la zona, de unos 11.000 años de antigüedad, sin contar los cementerios pertenecientes a periodos históricos que se remontan hasta hace 11.000 milenios y que estaban sumergidos bajo las aguas del embalse de Al-Saad, construido a principios de la década de 1970. Cuéntanos, ¿crees que las políticas de Turquía son justas? ¿Conocías este hallazgo histórico? Hasta aquí este increíble video. Si te gustó, no te olvides de darle like y suscribirte. Chequea nuestros videos anteriores para que estés al tanto de todos los temas de actualidad que traemos siempre para ti. Nos despedimos, hasta la próxima.